Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Comienza la nueva temporada en Europa y también comienza una nueva temporada aquí en Fútbol Mundial Podcast porque estamos ya recargados de energía después de haber cubierto cada día el Mundial de Clubes, un descanso, unas vacaciones y ya estamos aquí de vuelta para sumergirnos nuevamente al mundo del fútbol esta temporada 2025-2026 que va a finalizar el próximo año con el Mundial de Selecciones en Norteamérica, ese nuevo Mundial con más selecciones, más equipos que nos dará a un campeón. ¿Será Argentina? ¿Será un nuevo campeón? No lo sabemos. Es muy temprano, todavía falta mucho, pero ya empezamos con esta temporada. Podríamos decir incluso que ya inició porque en estos últimos días se jugó la Community Shield en Inglaterra entre el Liverpool y el Crystal Palace, que terminó ganando el Crystal Palace, que bueno, bien por ellos, porque lo hablábamos aquí en el podcast la temporada pasada, el Crystal Palace es un equipo que puede ser considerado para muchos aburrido, que ser hincha del Crystal Palace es aburrido, porque todas las temporadas terminaba en mitad de tabla, bueno, ha terminado también en mitad de tabla de la Premier League, siempre está en esa posición, nunca pelea por clasificar a Europa, pero tampoco nunca pelea por no descender, así que siempre se mantiene en esa posición algo neutral, lo cual hace que, bueno, sus hinchas no tengan nada por qué celebrar como tal, pero en esta ocasión ganaron la FA Cup y luego la Community Shield al Liverpool. Y también tuvimos hace un par de días la disputa por la Supercopa de la UEFA entre el Paris Saint-Germain y el Tottenham, donde el equipo francés terminó remontando, el Tottenham se hizo un pecho frío y pues dejó ir un partido que tenía ya, no voy a decir ganado al 100%, pero estaba con 2 goles de ventaja, estaba medio cómodo y el Paris Saint-Germain, bueno, en los últimos minutos apretó el acelerador, se fue con todo y al final terminó empatando para luego ganar en la tanda de penales, donde el Tottenham, cabe recalcar que también empezó ganando, el PSG falló uno, pero nuevamente hizo el pecho frío el equipo de Londres y el PSG se llevó la Supercopa de Europa. Así que, bueno, empieza una nueva temporada. De hecho, en unas horas nada más inicia la Liga en España, la Premier League en Inglaterra, la Liga en Francia. Hoy también se empieza a jugar la Copa Italia y la DFB Pokal en Alemania en sus primeras fases, porque la Serie A y la Bundesliga inician el próximo fin de semana, así que tenemos mucho fútbol. Ya iniciaron otras ligas como la Liga de Portugal, la Liga de Países Bajos, pero las 5 grandes comienzan el día de hoy. También en un par de semanas tenemos el sorteo de la fase Liga de la Champions, o sea, todo el fútbol inicia ya mismo. Ha habido poco descanso por el Mundial de Clubes, pero bueno, es lo que hay. Y vamos con el mercado de fichajes, que es el principal tópico el día de hoy para nuestro episodio. Hablábamos del Paris Saint-Germain y por eso vamos a empezar con su portero, o el que va a ser seguramente exportero del equipo francés. Hablamos de Gianluigi Donnarumma, un fichaje que aún no se ha concretado, de que se está hablando mucho aún cuál puede ser su equipo de destino. El portero italiano que al final ha terminado rompiendo relaciones completamente con el equipo de la capital francesa. Se habla de que, bueno, Luis Enrique ya no lo quería en el equipo, de que la directiva lo ha separado completamente. Donnarumma no se esperaba este trato, incluso accedió a rebajarse el salario, pero ni aún así lo aceptaron. Terminaron fichando a Chevalier, del que ya vamos a hablar, y Donnarumma, bueno, se ha quedado, no voy a decir en el aire, porque no es como que no hay equipos interesados en él. Se está hablando del Manchester United, del Real Madrid incluso, pero todo parece indicar, según lo que leí en la mañana, de que el Manchester City terminaría fichando al portero italiano. Lo cual me parece no raro, pero el City, si ficha a Donnarumma, estaría metiendo a un cuarto portero a su plantilla. Está Ederson, está Estefan Ortega, está Trafford y estaría Donnarumma, lo cual, por lo menos para el estilo de Pep, me parece que Ederson tiene mejor juego con los pies. Pero bueno, habrá que ver qué sucede, porque Pep Guardiola también va a ser su última temporada en el City, luego se quiere tomar un descanso. Veremos qué pasa con el entrenador
español, pero hay que esperar, así que veremos cuál es el futuro de Donnarumma en los siguientes días. Incluso hoy se podría definir. Veremos qué sucede porque aún el mercado de fichajes sigue o va a seguir abierto, aunque ya haya comenzado la temporada. Ahora sí vamos a ver fichajes que ya se han concretado. Comencemos con el de Florian Wirtz desde el Bayer Leverkusen, que brilló con Xabi Alonso en estas 2 últimas temporadas y ahora va a estar en el Liverpool. Por 125 millones de euros, el jugador alemán, la joven promesa del fútbol alemán. Bueno, Alemania tiene muchas jóvenes promesas, pero Florian Wirtz es probablemente una de las que más ilusión genera. Estará jugando esta temporada con el equipo del Liverpool. Ya jugó en la Community Shield. Obviamente era un partido, ahora lo veremos más en la Liga, en la Champions con el equipo inglés, pero es un fichaje bastante interesante para el mediocampo. Ahí con McAllister van a ser una muy buena dupla, seguramente le va a dar mucha calidad al mediocampo de Liverpool, que espera reforzarse aún más, espera repetir el plato de la Premier League que logró la temporada pasada y por qué no en Champions, ahora sí cobrarse esa revancha, a ver si se lo encuentra el Paris Saint-Germain nuevamente, porque Liverpool la temporada pasada iba con todo, favorito para ganar absolutamente todos los títulos que estaba disputando, y al final se chocó con ese Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Champions, que lo terminó eliminando, pero es un fichaje bastante bueno. Le va a dar mucho juego ofensivo a Liverpool, mucha calidad y pasando el balón. Así que Florian Wirtz, que fue uno de los jugadores más deseados este mercado de verano en Europa, ha terminado fichando por el Liverpool. Ahora nos vamos al Manchester United, nos quedamos en Inglaterra porque Benjamin Sesko, el delantero austriaco, termina dejando el Leipzig para fichar por el Manchester United a cambio de 76.50 millones de euros. Otro jugador de estos que son las promesas del futuro del fútbol, un delantero bastante interesante que ya la estaba rompiendo en el Salzburgo, luego pasó al Leipzig y bueno, ha terminado siendo el camino, la ruta que hacen todos los jugadores del grupo Red Bull. O sea, pasan de que, bueno, estoy promocionando aquí gratis a Red Bull, pero bueno, no pasa nada. Red Bull, si quieres promocionar el podcast, aquí estamos. Terminó dejando el Salzburgo, que es la ruta donde empiezan todos los jóvenes prometedores, fichan por el Leipzig y luego van a un club mayor, y esta vez Benjamin Sesko va al Manchester United. Otro gran fichaje del equipo de Old Trafford, que todas las temporadas se gasta millones y no consigue nada. Veremos si esta vez logra armar ya un proyecto fijo, logra encontrar un estilo de juego, porque por más jugadores buenos que traiga, por más jugadores jóvenes que esté fichando, si no rinden la siguiente temporada, los venden o los dejan en la banca y van fichando más y más y más y pues nunca consiguen nada. Veremos si Benjamin Sesko logra adaptarse al juego del Manchester United. La temporada pasada ficharon a Højlund, que era otra joven promesa del fútbol ahí, procedente del Atalanta, si no me equivoco, y bueno, no terminó rindiendo, ahora está en la banca, no juega mucho. Esperemos que no pase lo mismo con Benjamin Sesko, que es un jugador que me gusta bastante, que pintaba muy bien, digo, pinta muy bien aún, hay que darle la chance de que brille en el Manchester United. Seguimos en Inglaterra, esta vez el Liverpool también fichó otro delantero, Hugo Ekitike, que deja el Eintracht de Frankfurt y ficha por el Liverpool a cambio de 80 millones de euros. Jugador que ya marcó el fin de semana frente al Crystal Palace, aunque no fue suficiente para que Liverpool ganara la Community Shield. Pero es otro delantero bastante interesante tras la salida de Luis Díaz, que deja pues el Liverpool por el Bayern, que ya vamos a hablar también. Pero el equipo de Liverpool necesitaba reforzarse aún más ahí arriba, alguien que acompañe a Mohamed Salah, y Ekitike creo que encaja bien en el perfil del cuadro inglés. Le va a dar mucho al Liverpool, que ha hecho fichajes bastante interesantes. Ekitike creo que le va a dar un nuevo aire al ataque del Liverpool, y bueno, veremos también si termina cumpliendo con las expectativas. Siguiente fichaje, Víctor Osimhen. Ahora sí, un fichaje ya que se concreta, ¿vale? Porque Osimhen había estado en el Galatasaray cedido, pero ahora sí ficha de manera permanente, procedente del Napoli, 75 millones de euros.
y pues seguirá jugando en el fútbol turco. A mí me sorprende bastante porque Osimhen estaba sonando mucho para salir del Napoli a un equipo pues tipo de la Premier League, con más presupuesto, que le paguen más, que tenga mejor vitrina a nivel mundial, pero pues terminó ahí con esos problemas con la directiva del Napoli, terminó saliendo cedido al Galatasaray y parece que se siente cómodo en el fútbol turco. Y bueno, ahora va a jugar ahí de manera permanente. Osimhen, que yo esperaba verlo en otro equipo, pero bueno, al final es la decisión de cada jugador. Si la oferta económica es buena, te van a pagar más y ellos priorizan el dinero, que no está para nada mal, porque ser futbolistas es su trabajo. Muy bien, así que Osimhen juega, o va a jugar, o va a seguir jugando, mejor dicho, en el Galatasaray. Siguiente fichaje, nuevamente el Manchester United, esta vez ficha a Bryan Mbeumo, el extremo derecho, que llega del Brentford a cambio de 75 millones de euros. Ya les decía, otro gran fichaje de uno de los mejores jugadores de la Premier League en las últimas temporadas, y el United que nuevamente vuelve a sacar la cartera y dice, dame los mejores, a ver si esta vez armo un equipo pues competitivo, ¿no? Los fichajes de United, si no rinden, los termina sentando. Veremos si se logra acoplar en Mbeumo también al United, que bueno, lleva años de manera catastrófica, no solamente en sus resultados, sino en el mercado de fichajes que hace, porque no acierta ni una, o ficha buenos jugadores, pero sin un plan claro de cómo quieren jugar, nunca van a funcionar. Es un poco parecido al Paris Saint-Germain. Puedes fichar a todas las estrellas, pero si no las logras encajar en un solo equipo, pues no vas a tener resultados. Bien, siguiente fichaje, Víctor Gyökeres, que deja el Sporting de Lisboa para marcharse al Arsenal por 65.80 millones de euros. Un delantero que estuvo ahí un poco en conflicto con la directiva del Sporting de Lisboa, no quería entrenar, él ya quería salir al Arsenal, el Sporting de Lisboa seguía insistiendo en que quería más y más dinero, al final se llegó a un acuerdo por estos 65.8 millones, que bueno, dejan a Gyökeres, uno de los delanteros que más brillaron la temporada pasada, ahora estará a las órdenes de Arteta para reforzar ese ataque, y es un delantero con mucho gol, ¿eh? Ojo ahí que el Arsenal puede aprovecharlo bastante bien. Luego seguimos en Inglaterra, pero esta vez de un jugador que se va. Alexander Arnold deja el Liverpool y ficha por el Real Madrid a cambio de 10 millones de euros. Sí, ya sé que Alexander Arnold terminó su contrato, salió gratis de Liverpool, pero el Real Madrid tuvo que pagar una especie de cláusula de 10 millones de euros para que pudiera jugar el Mundial de Clubes Alexander Arnold, ya que recordemos tenía todavía contrato, es decir, en la temporada de Mundial de Clubes Alexander Arnold iba a seguir con contrato de Liverpool. Así que el Madrid tuvo que pagar esos 10 millones para que Alexander Arnold pudiera salir ya oficialmente de Liverpool y jugar con el Real Madrid, que lo vimos, tuvo una buena actuación, pero aún se espera muchísimo más, obviamente, del buen lateral derecho en el Real Madrid. Así que también atentos a la performance del inglés esta temporada. Otro fichaje del Manchester United, esta vez Mateus Cunha, procedente de Wolverhampton, el mediapunta que llega por 74.20 millones de euros. Otro fichajazo que es el United, pero veremos si lo hace encajar también el equipo, ya lo he dicho. No es fichar por fichar. Veremos si encaja ahí con Sesco, con Mbeumo. O sea, cada año el United está cambiando la delantera, el mediocampo, pero no le liga ni una al equipo de Old Trafford. Mateus Cunha, que fue uno de los jugadores que más brilló la temporada pasada con los Wolves, metió muchos goles, muy buenas actuaciones, y eso le valió para fichar por el United. Veremos si logra pues ayudar en algo a la reestructuración del equipo inglés. Luego vamos con un fichaje esta vez procedente de España, Martín Zubimendi, el mediocentro defensivo que deja la Real Sociedad por 70 millones de euros para marcharse al Arsenal de Mikel Arteta. Este era un fichaje que ya sonaba mucho incluso desde el final de la temporada pasada. Todos sabían que Zubimendi se iba a terminar marchando de la Real Sociedad. Se hablaba incluso de Real Madrid, que había un interés por parte del equipo de la capital española, pero al final quien cerró el fichaje fue el Arsenal, que en sí fue el primer equipo que empezó a sonar para que Zubimendi jugara ahí. Y al final se terminó realizando un buen fichaje, buen refuerzo para el medio campo del Arsenal, que bueno, esta vez ya quiere ganar títulos porque no basta con jugar bien, el Arsenal ha gastado tanto dinero
tantos jugadores interesantes, pero aún así se ha quedado a puertas siempre de poder ganar una Premier, de seguir avanzando hasta fases decisivas de Champions. Veremos si esta vez el Arsenal pues logra conseguir algún título esta temporada, que sus hinchas lo estarán esperando ansiosamente. Ahora vamos con Luis Díaz, el extremo izquierdo que deja el Liverpool para fichar por el Bayern de Múnich a cambio de 70 millones de euros. En lo personal yo no me esperaba que Luis Díaz dejara el Liverpool, ya sé que lleva sus ahí 4 temporadas, si no me equivoco, o llevaba, pero yo pensé que iba a estar más tiempo en el equipo inglés. Al parecer quería un cambio de aires y se marcha al Bayern de Múnich para reforzar aún más el ataque tan demoledor que tiene el equipo alemán, ahí con Harry Kane, con Coman, que Coman, si no me equivoco, está sonando mucho para marcharse a Arabia, o no sé si ya se marchó, tengo que confirmar. Pero bueno, Luis Díaz le va a dar otro salto de calidad tremendo al ataque del Bayern. Es un jugador que desborda mucho, que engancha bastante, que no lo pueden parar. Y bueno, es un fichajazo para el Bayern, que también ya está esperando ganar Champions nuevamente, porque lleva ya un buen tiempo sin llegar a una final incluso de Champions. Bien, así que Luis Díaz yo creo que le va a dar un salto enorme al ataque que tiene el Bayern de Múnich. Va a ser un equipo imparable con el colombiano en el ataque. Bien, Mateo Retegui deja a Atalanta para fichar por el Atcaxia. El delantero centro va a llegar a cambio de 68.25 millones de euros. Otro delantero joven que la estaba rompiendo en la Atalanta, pero como digo, al final su prioridad es el dinero. Va a Arabia Saudí y va a ganar muchísimo más, obviamente, de lo que ganaba en el fútbol italiano. Así que bueno, otro jugador que va a la Liga Árabe, que yo esperaba verlo más tiempo en Europa, porque era un jugador que me gustaba bastante como jugaba en la Atalanta, pero bueno, al final termina yendo al fútbol de Arabia. Mohamed Kudus, que deja el West Ham para fichar por el Tottenham a cambio de 63.80 millones de euros. Un jugador que empezó de manera lenta en el West Ham, pero que al final se terminó sentando y el Tottenham ahora lo ficha. Ya lo vimos en acción como titular en el partido contra el Paris Saint-Germain por la Supercopa de Europa. Pero bueno, se espera mucho más de él, y sobre todo en esta temporada donde el Tottenham regresa a competiciones europeas, específicamente la Champions League. Ahora vamos con Joao Pedro, delantero centro del Brighton, que ficha por el Chelsea a cambio de 63.70 millones de euros. Otro fichaje del Big Six de Inglaterra, que bueno, tienen muchísimo capital para fichar lo que se les dé la gana. Joao Pedro, que también venía haciendo una muy buena campaña con el Brighton y ahora da el salto a un equipo más grande en Inglaterra, que es el Chelsea, que aunque sí sea un equipo muy joven, comparado con otros, el Chelsea ya es un grande de Inglaterra, el único equipo de Londres que ha ganado una Champions y viene de pues ganarle la final al Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes dándole una paliza. Un Chelsea que tengo fe que esta temporada el Chelsea va a tener una buena campaña. Lo veo peleando por la Premier, por ahí ganando una Community Shield o una FA Cup también. Y en Champions, ojo que puede dar la sorpresa, que es un equipo muy joven, pero que con una buena táctica puede llegar bastante lejos. Y puede hacerle frente a los grandes, como ya vimos contra el PSG. Ilya Sabarny deja el Bournemouth para fichar por el Paris Saint-Germain a cambio de 63 millones de euros. El defensor central que bueno, llega a reforzar esa saga central de Luis Enrique, que ya está bastante definida. De hecho, todo el equipo está definido con ahí Marquinhos y William Pacho en el centro de la defensa, pero veremos si Luis Enrique quiere intentar cosas nuevas con ese fichaje en la defensa. Luego tenemos a Dean Howson, que también deja el Bournemouth, pero para fichar por el Real Madrid, uno de los primeros fichajes que se realizó al inicio de este mercado, a cambio de 62.50 millones de euros, un fichaje que era muy necesario para el Real Madrid, que incluso lo hizo antes del Mundial de Clubes. El jugador español que ya terminó incluso disputando varios minutos con el Real Madrid en ese Mundial de Clubes, no jugó contra el PSG por su expulsión contra el Borussia Dortmund, pero que ha demostrado mucha calidad en los pocos partidos que lleva jugando. Errores de jugador joven, como ese penal contra el Dortmund justamente, pero aún así ha demostrado mucha calidad, buena salida del balón, algo que le faltaba al Real Madrid, y creo que pinta para ser un defensor central top mundial. Aún tiene mucho margen de mejora, obviamente, así que
también hay que estar atentos a lo que haga Hausen en el Real Madrid. Bien, seguimos con fichajes. Esta vez Esteban del Palmeiras ficha por el Chelsea a cambio de 34 millones de euros. El joven jugador que estuvo disputando el Mundial de Clubes con el equipo brasileño ahora va a jugar en el Chelsea. Una de las jóvenes promesas de Brasil también que parte a tierras europeas y que es una de las esperanzas para reforzar esa selección sobre todo y que puedan ganar un mundial nuevamente. Brasil lleva mucho tiempo y bueno, esperan que esos jugadores jóvenes ahora los lideren a ganar esa Copa del Mundo. Así que Esteban refuerza bastante Chelsea, aunque no sé si vaya a ser titular de buenas a primeras, pero sí pinta para tener bastantes minutos. Seguimos avanzando y ahora vamos con Reinders, que deja el Milan para fichar por el Manchester City a cambio de 55 millones de euros. El jugador de Países Bajos que bueno, llega a reforzar ese medio campo del Manchester City que le hacía bastante falta, también con la salida de De Bruyne. Está renovándose de a pocos el equipo inglés, fichando nuevos jugadores, tratando de armar un nuevo proyecto y dejárselo pues servido el nuevo entrenador que llegue después de Guardiola. Mucha calidad de Reinders, así que bueno, esperemos también que rinda en el City. Alex Baena, el extremo izquierdo que deja el Villarreal por el Atlético de Madrid a cambio de 42 millones de euros. Creo que era un fichaje que se esperaba, ¿no? Baena venía rompiéndole las últimas temporadas en el Villarreal y pronto iba a llegar un equipo con más presupuesto para llevárselo. Y esta vez estuvo en España nada más ese equipo. El Atlético de Madrid se lo lleva para reforzar el extremo izquierdo. Creo que Baena va a ser titular indiscutible y le va a dar pues muchas más variantes a Simeone en el ataque siempre y cuando lo sepa aprovechar y no juega a tirarse atrás y desperdiciar todo el talento que tiene adelante. Bueno, esperemos que no se desperdicie otro jugador que se desperdicie en el esquema de Simeone. Porque sí, Simeone, o sea, uno puede criticar a Simeone porque tiene jugadores para atacar. Si fuera un entrenador que pide mucho más defensas, pivotes ahí para reforzar el medio campo, se entendería. Pero si tienes tan buena calidad arriba y los haces jugar a que se defiendan, que no explayen su juego como debería ser, pues ahí vienen las críticas. Así que veremos cómo le va a Baena en el Atlético de Madrid. Bien, Darwin Núñez también que deja el Liverpool, por eso les decía, el Liverpool tenía que reforzar su ataque. El uruguayo deja el equipo inglés para fichar por el Al Hilal a cambio de 53 millones de euros. Otra estrella que se va al fútbol árabe. Bueno, también había perdido bastante continuidad en el Liverpool con Slot, así que va a por minutos en Arabia y a por más dinero también, obviamente. Bien, más fichajes que se dieron tenemos el de Jamie Gittens, que deja el Borussia Dortmund por el Chelsea a cambio de 56 millones de euros. Álvaro Carreras, el lateral izquierdo, que deja el Benfica para fichar por el Real Madrid a cambio de 50 millones. Un fichaje que parecía que se complicaba, pero al final terminó saliendo ya después del Mundial de Clubes porque Carreras disputó el Mundial con el Benfica. Pero ya jugó unos minutos en el amistoso que tuvo Real Madrid hace unos días, así que se perfila para ser el lateral izquierdo titular del equipo blanco. Luego, Frimpong, otro lateral, esta vez del Bayer Leverkusen, que deja el equipo alemán para fichar por el Liverpool a cambio de 40 millones de euros, jugador que ya marcó también este fin de semana contra el Crystal Palace y que bueno, le va a aportar muchísimo al Liverpool tras la salida de Alexander Arnold. Rashford, que dejó el Manchester United en una sesión para fichar por el Barcelona. Veremos cómo le va al jugador inglés, si logra recuperar su nivel. Un jugador que ha sido bastante irregular, pero veremos si Hansi Flick logra sacar su mejor versión y puede sobre todo aportar al Barcelona con goles, que bueno, el Barcelona lo que se le cae de los bolsillos son los goles y Rashford tiene que cumplir con esa cuota que se espera de él en el club catalán. Bien, luego tenemos a Kerkez, que deja el Bournemouth para fichar por el Liverpool a cambio de 46.9 millones de euros. Liverpool que bueno, se está reforzando en todas las posiciones con mucho dinero gastado, pero bueno, estos son los mercados donde los equipos grandes gastan mucho dinero pensando más a largo plazo, ¿no? Para no estar haciendo ya tantos fichajes en los siguientes años, por ahí 1 o 2, que se pinte el equipo un poco mejor, pero siempre hay temporadas donde tienen que renovar mucho en la plantilla.
Luego tenemos a Mastantuono también, hablando de Real Madrid, que ha hecho muchos fichajes. El jugador que fue presentado el día de ayer, procedente de River Plate, se decía que se iba a quedar en el fútbol argentino hasta fin de año, pero al final Xabi Alonso lo quería para allá y ha terminado llegando, ya entrenó incluso el día de hoy con sus nuevos compañeros y parece que va a tener muchos minutos con Xabi Alonso, que es muy fan de su juego y lo quiere aprovechar al máximo, así que después de mucho tiempo llega un nuevo jugador argentino al Real Madrid, si no me equivoco desde, Di María, Nico Paz, que, Nico Paz era como tal de la cantera del Real Madrid. Un fichaje así no había desde Di María, si no me equivoco. Sí, creo que Di María fue el último argentino en fichar como tal, porque Nico Paz, digo, de la cantera, pero también es argentino, y ahora, Mastantuono llega ahí para disputar ese puesto en el extremo derecho, que veremos también qué pasa con Rodrigo, que se está diciendo mucho que el City lo quiere si Savinho sale, así que veremos qué sucede, porque Rodrigo incluso marcó en el último amistoso, y las cosas aún no están definidas porque el mercado de fichajes no se cierra. Bien, seguimos revisando más de los principales fichajes. Tenemos a Ryan Cherky, jugadorazo que deja el Olympique de Lyon para fichar por el Manchester City a cambio de 36.50 millones de euros. Otro refuerzo de lujo para el equipo de Pep Guardiola, que le va a dar, creo, mucha más calidad. Pienso que vamos a ver un City más parecido al City que al que vimos la temporada pasada, que fue un equipo totalmente desconocido. Aunque ya se la pegó ahí con el Al Hilal en el Mundial de Clubes, ¿no? Pero puede pasar. Jonathan David, que deja el Lille para fichar por la Juventus como agente libre. Yo creo que ya era hora. Jonathan David, tremendo delantero. Por ahí estaban muchas temporadas en el Lille. Yo decía, esta sí sale, esta sí sale. No se ha ido a un equipo de la Premier League por ahí. Pero, ficha por la Juventus. Digo Premier League porque actualmente la Premier League, jugador bueno, lo fichan porque tienen más dinero. Pero la Juventus se refuerza ahí en el ataque. Y le va a aportar bastante gol, pienso yo, porque Jonathan David es un jugador que marca muchos goles. Seguimos viendo fichajes. Madueke dejó el Chelsea para fichar por el Arsenal, su vecino de Londres, a cambio de 56 millones de euros. Fichaje bastante criticado, porque ahí están que el Arsenal siempre se lleva las sobras del Chelsea, que no encaja en el fútbol de Arteta. Incluso se ha visto mensajes de Arteta out, porque consideran que Madueke no encaja en el Arsenal. Pero igual veremos qué pasa. Incluso Madueke tuvo que dejar la concentración del Chelsea en el Mundial de Clubes a puerta de la final para ir a fichar por el Arsenal, firmar su contrato por las médicas. Una locura lo que pasó, pero si deja el Chelsea es por algo y si ficha por el Arsenal también. Veremos qué sucede. Otro fichaje que se dio es el de Lucas Chevalier, como ya les comentaba, el portero de Lille, que ahora es portero del Paris Saint-Germain, con esta salida abrupta de Donnarumma, que ya jugó con el equipo francés esa final contra el Tottenham, la Supercopa de Europa, y que terminó atajando un penal importante. Así que pinta bien Chevalier en el PSG. Algunos seguirán obviamente con Donnarumma, un poco reacios al nuevo portero, pero es un jugador que lo ha pedido el mismo Luis Enrique, que encaje mucho más en su estilo de juego. Así que veremos cómo le va al nuevo portero del Paris Saint-Germain. Bien, otro fichaje que se dio es el de Liam Delap, procedente del Ipswich Town al Chelsea a cambio de 35.50 millones de euros. Un delantero clásico, un tanque ahí en el área. Ya lo vimos en el Mundial de Clubes, criticado porque es muy lento. Pero un delantero así lo necesita siempre en cualquier circunstancia del fútbol. Ryan Aït-Nouri deja el Wolves, o el Wolverhampton, como quieran decirlo, el lateral izquierdo, para marcharse al Manchester City a cambio de 36.80 millones de euros. Nuevo lateral izquierdo para el Manchester City, que estaba jugando con centrales como laterales, así que veremos qué sucede ahora. Teo Hernández también deja el Milan para fichar por el Al Hilal a cambio de 25 millones de euros. Creo que todavía le daba a Teo para jugar en un equipo grande de Europa, pero al final se terminó yendo al fútbol árabe. Mathys Tel deja el Bayern de Múnich y ficha por el Tottenham a cambio de 35 millones de euros. El colombiano John Durán deja el Al Nassr en cesión para jugar por el Fenerbahce. El delantero centro que yo le veía mucho futuro en el Aston Villa, pero al final decidió
ir a un fútbol donde le pagan más, que está muy bien, digo yo, pero en lo personal yo era muy fan porque partido que entraba, partido que marcaba golazo el colombiano, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Leroy Sané, que deja el Bayern de Múnich y ficha por el Galatasaray como agente libre. Lo de Sané lo comentamos en el Mundial de Clubes, algo bastante curioso porque su contrato se terminó en pleno Mundial, es decir, solo pudo disputar unos partidos y luego tuvo que irse porque ya no formaba parte del Bayern de Múnich. Sané que cierra una etapa también en el cuadro alemán. El hermano de Bellingham, Jude Bellingham, deja el Sunderland y ficha por el Borussia Dortmund a cambio de 30.50 millones de euros. De hecho, fichó ya hace mucho tiempo, por eso terminó disputando el Mundial de Clubes con el club alemán y lamentablemente no pudimos ver un duelo de los hermanos Bellingham porque Jude Bellingham tuvo esa amarilla que lo suspendieron un partido y al final no pudimos verlos enfrentándose en aquel partido de cuartos de final. Joao Félix, la joven promesa de hace muchos años, deja el Chelsea y se va al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Joao Félix, vamos a decirlo, una de las más grandes decepciones en los últimos años en el mundo del fútbol. Lamentablemente porque pintaba muy bien. Luka Modric, que deja el Real Madrid y ficha por el Milan como agente libre. El jugador croata que cerró una etapa en el Real Madrid después de tantos años y termina fichando por el equipo italiano. No se le renovó contrato y terminó saliendo. Pervis Estupiñán, que deja el Brighton y ficha por el Milan a cambio de 30 millones de euros. También tenemos a Jack Grealish, que se va cedido al Everton, un fichaje muy bueno para el equipo de Liverpool, porque el Everton está en Liverpool, para los que no lo saben, que creo le va a sumar muchísimo al ataque. El Everton, que ha estado muy complicado en las últimas temporadas, Grealish creo que puede darle ese desborde y ser el jugador diferencial del Everton. Y bien, estos son los principales fichajes que hemos tenido. Bueno, Thiago Almada del Atlético de Madrid por 21 millones de euros, el jugador que llega del Botafogo. Rodrigo de Paul también, que se va del Atlético de Madrid al Inter de Miami en cesión. Así que, bueno, así cerramos ahora sí los fichajes. Me había olvidado esos dos, los tenía anotados ahí. Pero bueno, así cerramos ya este episodio con los principales fichajes que han habido hasta ahora, porque digo, aún no se cierra el mercado y por ahí puede haber una que otra sorpresa más. Atentos con Rodrigo en el Real Madrid, con Donnarumma, a ver si termina fichando ya definitivamente por el City. Veremos qué sucede, amigos. Y así comenzamos esta nueva temporada en el fútbol europeo, en Fútbol Mundial Podcast también. Espero que les haya gustado. Ya saben que si quieren escuchar más, estamos en las plataformas de podcast de Spotify, Spotify for Podcasters, Apple Podcasts, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Podcast Addict, Podtail y Castbox. También estamos en YouTube y YouTube Music como Fútbol Mundial Podcast y en las redes sociales también. Fútbol Mundial Podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Yo soy Javier Salinas, me despido, espero que les haya gustado este episodio. Gracias por haber estado aquí y nos vemos en el siguiente. Adiós.